Buenas noches, soy su servidor Ignacio Becerra Quirós, alumno del Centro de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Instituto Rosario Castellanos, plantel Gustavo Amadero. Actualmente curso el 7º semestre de la licenciatura en Derecho y Seguridad Ciudadana, y para tal efecto curso la materia de medios alternos de solución de conflictos, cuya titular es la maestra en proceso penal y juicios orales Circe Elizabeth López Felipe. Ahora bien, dicha titular nos encargó llevar a cabo la elaboración de un video relativo a la materia que he señalado. Y este video está enfocado a la solución de un conflicto utilizando los mecanismos alternos de solución de controversias. Para tal efecto, su servidor tomó la decisión de llevar al cabo un problema prototípico orientado a lo que es el derecho agrario, en este caso la ley agraria, y de tal suerte que he elegido este tema porque lo considero de interés y de utilidad para la sociedad, para el país, para las instituciones, para las personas que están involucradas en este tipo de ámbitos agrarios, cuyo efecto es económico, político, social, cultural, histórico, etc. El contexto de mi presente video parte de lo siguiente. En primera instancia, tengo una fundamentación, pero esta fundamentación forma parte de lo que considero la planeación y el análisis para la prevención de los delitos y la aplicación en los medios alternos. Bien, mi fundamentación parte de la siguiente idea. La prevención del delito es uno de los principales objetivos que persigue tanto la teoría de la pena, la inteligencia y la contrainteligencia, los medios alternos de solución de conflictos, los modelos policiales y hasta el diseño urbano, cuya efectividad puede ser constatada a través de la probabilidad y la estadística. Para tal efecto, también he señalado una evidencia. Y en tal caso, la evidencia estará sustentada en un análisis metódico y científico de un plan basado, de un plan estructurado, de un plan organizado. Una vez más, en lo que es la teoría de la pena, los medios alternos de solución de conflictos, los modelos policiales, la probabilidad y la estadística, la gestión urbana. ¿Y todo ello para qué? Para prevenir los delitos en un determinado contexto urbano. Ahora bien, dicho video contempla un primer avance de mi proyecto del problema prototípico, de tal suerte que consta de una primera parte, y en la primera parte señalo lo siguiente.
que es necesario y conveniente delimitar un tema de interés del estudiante enfocado al problema prototípico. Es así y de tal suerte que mi tema de interés señala lo siguiente. Como licenciado en Derecho y Seguridad Ciudadana, como estudiante y alumno del 7º semestre, a fin de poder conjuntar la riqueza del contenido del mapa curricular correspondiente a la materia de medios alternos de solución de conflictos, y de acuerdo a su fundamentación y evidencia, he decidido y he tomado la decisión de abordar el derecho agrario, es decir, la ley agraria, pues dicha legislación va de la mano con el derecho positivo mexicano, con los mecanismos alternos de solución de controversias, conforme al reglamento interior de la Procuraduría Agraria en ambos aspectos, tanto de planeación y de prevención del delito. De igual forma, una vez más, considerando la materia de teoría del delito, la teoría de la pena, conjuntamente con los modelos policiales, de la inteligencia, de la contrainteligencia, sobre todo lo que es la gestión urbana, la seguridad. Ahora bien, la primera parte de mi trabajo de investigación del problema prototipo contiene lo siguiente. Como primer punto, el objetivo del proyecto de investigación. Bueno, para tal efecto, señalo el objetivo del proyecto de investigación. Y consiste en lo siguiente: en vincular y poner en práctica mis conocimientos de derecho y seguridad ciudadana con la realidad social, política, económica, cultural, urbana y de la propia seguridad, al brindarle un soporte fundado, motivado en el derecho positivo mexicano, con el derecho agrario, la ley agraria, con los mecanismos alternos de solución de controversias en materia agraria, y todo ello en un contexto de planeación y prevención del delito. Asimismo, y conforme al derecho, tomar en cuenta y en consideración el derecho penal, del derecho de la teoría del delito, de la teoría de la pena, el derecho procedimental penal y la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en materia penal, en cuyo caso de aplicación, asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 17 constitucional, ya que en este artículo se le da vida a los mecanismos alternos de solución de conflictos. Asimismo, también tomar en cuenta y consideración los tratados internacionales suscritos y vigentes en los cuales participe México. Asimismo, me hago la siguiente pregunta, el siguiente cuestionamiento. ¿Qué relación tiene el tema que se escogió con el problema prototípico presentado? Bien, en este sentido, la relación que tiene el tema del derecho agrario, la ley agraria y su vinculación jurídica con los mecanismos alternos de solución de controversias en materia agraria, al ser de carácter jurídico, procesal jurídico y del tipo administrativo, de la administración pública, de la planeación y de la prevención del delito, de la teoría de la pena, del derecho urbano o bien de la gestión urbana y la seguridad.
Todo ello, repito, con un enfoque e impacto social, económico, político, cultural, debidamente sustentado, con un rigor científico y metodológico, pues está conformado por el planteamiento de un problema, en este caso el problema prototípico, una metodología de la investigación, integrada por una planeación de la investigación, los objetivos a lograr y a desarrollar, el desarrollo del marco teórico, en este caso lo que es el desarrollo del problema prototípico. Todo ello constituido a través de un constructo del conocimiento, es decir, de un marco teórico. Asimismo, este marco teórico puede estar integrado por conceptos, por definiciones, en el sentido de lo que es los mecanismos alternos de solución de controversias, en el sentido de lo que es el MASC orientado al derecho agrario, a la ley agraria, a lo que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial y a lo que es la Procuraduría Agraria. Ahora bien, es conveniente señalar que se requiere para tal proyecto del programa prototípico realizar la justificación correspondiente, y ella consiste en lo siguiente: he elegido y tomado la decisión de abordar mi problema prototípico en el derecho agrario, en la ley agraria, dado la novedad de dicho tópico jurídico en el territorio nacional mexicano. A su vez, nuestra muy querida universidad, Instituto Rosario Castellanos, plantel Gustavo A. Madero, ofrece licenciaturas en materia de urbanismo, de territorialidad y de fenómenos sociales, económicos, políticos, culturales e inclusive criminalística. Criminalística orientado a lo que es el derecho penal. Criminalística orientada a la planeación y a la prevención de los delitos y al estudio de los mismos. Pues bien, como lo señalaba, mi proyecto de investigación del problema prototípico pretende vincular dichos tópicos del conocimiento, en el sentido de que posean un rigor científico, metodológico, jurídico, y todo ello para que dé lugar a una obtención del conocimiento con una certeza jurídica, con un rigor jurídico, con una veracidad jurídica, en cuanto a su legalidad, en cuanto a su aplicabilidad, a su vigencia, a sus principios, y en consecuencia, al estructurar todo ello, podré lograr el objetivo a alcanzar. ¿Cuál es mi objetivo? Ya lo señalé. Yo como estudiante del 7º semestre debo de aplicar los conocimientos adquiridos en mecanismos alternos en solución de conflictos, en un caso en concreto, en este caso mi problema prototípico, y además la utilización de dichos mecanismos en la praxis, en la vida, es decir, conjugar la teoría con la práctica, porque para eso nos ha preparado la maestra Circe, para estar preparados como abogados, para ser competitivos, para ser eficientes, para ser honestos, para tener una capacidad de ejercicio profesional con ética, con valores, con principios, con resultados, con habilidades, con capacidades,
con capacidad de comunicación, con capacidad de negociación. Y en mi caso, pues quiero señalar adicionalmente que los mecanismos alternos de solución de conflictos pues tienen 4 tópicos. Lo que es, por ejemplo, la negociación, lo que es la mediación, la que es la conciliación y el arbitraje. Y yo pues he decidido desarrollar mi problema prototípico en materia de arbitraje del derecho agrario. Pues bien, continúo. Lo que he señalado anteriormente forma parte de la primera parte de mi proyecto final. Ahora bien, procederé a enunciar la segunda parte de mi contenido del proyecto final del problema prototípico, y el cual consta de lo siguiente. Por ejemplo, delimitar un tema de interés del estudiante del problema prototípico. Bueno, pues la delimitación es la que he señalado, que mi problema prototípico está orientado al derecho agrario, a la ley agraria, para la solución de conflictos a través de mecanismos alternos de solución en este caso de controversias, que utiliza la Procuraduría Agraria. Es así como de tal suerte puedo señalar que mi obra consta primeramente pues de un titulado, de una carátula explicativa de la misma, de un índice donde se plasma el contenido de la obra, de una introducción, de un desarrollo del proyecto de investigación, que dicho desarrollo del proyecto de investigación, entre otros, contempla el constructo del marco teórico, que puede ser definiciones, conceptos, todo ello en materia de arbitraje y en materia de derecho agrario. Asimismo, debo de señalar que es importante incluir por naturaleza propia el problema prototípico, y a dicho problema prototípico su solución respectiva. Y este problema prototípico, desde mi particular punto de vista, también tiene un constructo del punto de vista científico, metodológico, teórico. Es decir, donde vamos a poner a la práctica, como ya lo señalé, la teoría y la práctica. Asimismo, mi proyecto de investigación contempla las soluciones al problema prototípico planteado. Bueno, pues a continuación quiero señalar una idea general desde mi particular punto de vista de lo que es la introducción. Bueno, la introducción señala lo siguiente. El presente proyecto de investigación tiene por objeto utilizar los conocimientos adquiridos en la materia, medios alternos de solución de conflictos impartidos por la maestra Circe Elizabeth López Felipe, maestra en proceso penal y juicios orales. A nosotros, sus alumnos del 7º semestre de la licenciatura en Derecho y Seguridad Ciudadana. De tal suerte que el alumno deberá presentar un proyecto de problema prototípico y soluciones a dicho problema prototípico planteado. Es así como en mi caso, el proyecto del problema prototípico he tomado la decisión de realizarlo en materia arbitral del derecho agrario, de la ley agraria, empleando para ello
como solución a dicho problema la utilización de los mecanismos alternos de solución de controversias en materia arbitral con que cuenta la Procuraduría Agraria. Dicha Procuraduría depende de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y todo ello con la finalidad de dar una solución al conflicto agrario, es decir, del problema prototípico que nos ocupa. Pero todo ello debe de ser de la mejor manera posible, de la manera más amigable. ¿Para qué? Pues para que resulte satisfactorio para las partes involucradas en el conflicto, es decir, las partes generadoras del conflicto. Pues bien, el desarrollo de mi protocolo de investigación está sustentado a través de la elaboración de un cuadernillo, ¿verdad?, en lo referente al proyecto del problema prototípico, que consta, como ya lo señalé, de una carátula, un índice, una introducción, un desarrollo del producto de investigación del problema prototípico. Y me hice una pregunta muy importante que planteó la profesora. ¿Cuál es la importancia de estudiar este problema prototípico? Soluciones a ese problema prototípico planteado y desde luego darle un soporte del estado del arte, en este caso la bibliografía. Bueno, ahora procedo a lo que es el desarrollo del proyecto de investigación. Para mí, el desarrollo del proyecto de investigación, pues es una parte fundamental, es una parte rica y vasta del conocimiento, pues es lo que da parte a la existencia de los argumentos, del conocimiento, a los argumentos inclusive de tipo jurídico e inclusive, vamos a decir, a la exposición de motivos que soportan mi propia investigación. ¿Por qué? Porque una investigación de este tipo, como lo señalé, debe llevar un rigor científico, metodológico y, hablando en derecho, pues debidamente fundamentado jurídicamente y motivado. Pues bien, quiero señalar que en materia del derecho agrario, el derecho agrario está soportado y regulado por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 27 constitucional. En dicho artículo se encuentra la esencia, la parte nuclear del derecho agrario. Asimismo, quiero señalar que este artículo pues es amplio, es vasto, es rico. Por ejemplo, regula lo que es la propiedad, la tenencia de la tierra, el aprovechamiento de la tierra en México. Asimismo, el derecho agrario es una rama del derecho que estudia y regula las relaciones económicas, sociales, surgidas por los distintos actores involucrados en la producción agropecuaria. Es decir, nos referimos a las normas jurídicas y legales que aplican en el caso de la explotación agropecuaria de la tierra, de los suelos. Es importante destacar también que el derecho agrario corresponde a políticas públicas del Estado. Además, es fruto de una política agrícola específica en una nación determinada, en este caso, nuestro muy querido México. En este sentido, quiero señalar que el derecho agrario se interesa por los asuntos como la propiedad agraria, la vialidad y el tránsito rural, los elementos sanitarios de la producción agrícola, el régimen de las asociaciones agropecuarias, el derecho de las aguas,
la reglamentación de la caza, de la pesca, entre otros muchos. Y cito algunos ejemplos de aplicabilidad y sobre todo en la resolución de conflictos en materia del derecho agrario. Cito 3. Por ejemplo, los pleitos entre los pequeños productores agrícolas y las grandes corporaciones. Pueden ser corporaciones nacionales o inclusive transnacionales o internacionales. Otro, la repartición de las tierras cultivadas o cultivables y la lucha contra el latifundio, es decir, contra la tenencia de la tierra, contra la tenencia de las grandes extensiones ociosas de la tierra. Otro ejemplo, la resolución de disputas entre el Estado y la clase campesina. Estos son algunos de los problemas que se suscitan en materia agraria y que son materia de la generación de conflictos. ¿Por qué? Pues porque se ven involucrados intereses, se ven involucrados pretensiones, se ven intereses, la resolución a dichos conflictos. Ahora bien, quiero señalar que también el derecho agrario tiene diversas fuentes del derecho agrario, como son la costumbre, los usos, las normas, las leyes e inclusive la jurisprudencia. He revisado la jurisprudencia aquí en México en materia agraria y es muy vasta. Hay mucha jurisprudencia en materia agraria. Ahora bien, la ley agraria. La ley agraria es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia agraria y de la observancia general en toda la República Mexicana. Bien, si estamos hablando de arbitraje, pues es conveniente y necesario señalar desde mi particular punto de vista y de diversos autores qué es el arbitraje. Bueno, hay una definición del arbitraje y es la siguiente. Definición de arbitraje. Del latín arbitratus, del arbitor, arbitraje. Es una forma heterocompositiva, es decir, una solución de litigio dada por un tercero imparcial, cameluti, un juez privado o varios, generalmente designado por las partes contendientes, es decir, las partes generadoras del conflicto. En ausencia de su consentimiento, el nombramiento será hecho por el juez público nacional siguiendo un procedimiento que, aunque regulado por la ley adjetiva, en este caso la ley agraria, tiene un ritual menos severo y formal que el del procedimiento del proceso jurisdiccional. La resolución por la que se manifiesta el arreglo se denomina laudo. Este punto es muy importante porque cuando se dicta un laudo en materia agraria se da una resolución al conflicto, que en el caso de mi programa prototípico, cuando hable yo de la solución del programa prototípico, será necesario hablar del laudo dictado por la Procuraduría Agraria en el caso que nos ocupa, en este caso, mi problema prototípico. Pues bien, señalo, la resolución por la que se manifiesta el arreglo se denomina laudo, cuya eficacia depende de la voluntad de las partes o de la intervención judicial oficial, según las diversas variantes que se presenten. Asimismo, el arbitraje es un método alternativo a la solución de conflictos derivados del incumplimiento de una obligación en la cual los individuos involucrados
renuncian a la jurisdicción de un tribunal para resolver una disputa mediante la facultad y autoridad de un árbitro quien pone fin a su asunto. El arbitraje es un procedimiento heterocompositivo, extraprocesal, fundado en el principio de la autonomía, en el principio de la voluntad de las partes, enalteciendo el pacta sunt servanda, esto es, que las partes someten sus diferencias a consideración de un particular, en este caso, el árbitro, quien actuará según sus potestas, basado en lex mercatoria o lex fori. Ahora bien, ya señalé que uno de mis objetivos es el llevar a la práctica mis conocimientos en medios alternos de solución de conflictos, y para tal efecto orienté mi problema prototípico al área agraria, al derecho agrario, a la ley agraria, y en tal sentido, como lo señalé, la Procuraduría Agraria se refiere a los medios alternos de solución de conflictos. El capítulo 2, lo que es la conciliación. El capítulo 3, lo que es negociación. El capítulo 4, lo que es el arbitraje, que es la materia de mi estudio. Y el capítulo 5, mediación. No debemos olvidar que los conflictos son los que se generan en la vida diaria. Son los conflictos que se generan en la vida cotidiana, entre las personas, entre la sociedad, entre las instituciones, entre las empresas, entre los negocios, entre las corporaciones e inclusive a nivel país, a nivel países, a nivel naciones. De tal suerte que los medios alternos de solución de conflictos, pues es el medio idóneo para resolver dichos conflictos, en donde tienen una aplicabilidad, tienen una vigencia. ¿Para qué? Pues para la resolución de esos conflictos, y en mi caso, por medio del arbitraje, ¿verdad? De tal suerte que en base a dicho conocimiento adquirido de los mecanismos alternos de solución de conflictos, tenemos una capacidad para construir, para conformar, para integrar con una visión integradora el constructo del marco teórico de los mecanismos alternos de solución de conflictos, y en base a las características anteriormente señaladas y expresadas por su servidor. El órgano que tiene esa facultad resolutiva, esa facultad de poder establecer un laudo. El laudo tiene la figura de una sentencia, de ahí su importancia. Y asimismo señalo que la Procuraduría Agraria tiene su reglamento interno, y en su reglamento interno está contemplado el uso, aplicación de los mecanismos alternos de solución de controversias en materia agraria. De tal suerte que dicha Procuraduría Agraria depende
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Dicha secretaría se le conoce como SEDATU. Y como secretaría quiero señalar que es la entidad del gobierno que se encarga de los temas relativos al derecho agrario, al desarrollo urbano y la vivienda del país. Además, como secretaría, tiene como propósito planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar las políticas públicas del ordenamiento territorial, asegurar una vivienda digna, un desarrollo urbano y rural, así como otorgar certeza jurídica a los núcleos agrarios, con los que busca mejorar la calidad de vida de los mexicanos, prevenir los asentamientos en las zonas de riesgo y coadyuvar en el caso de los fenómenos naturales para la atención inmediata. Por su parte, la Procuraduría Agraria y los mecanismos alternos de solución de controversias. Bien, la Procuraduría Agraria, encargada de la defensa de los derechos de los sujetos agrarios, le brinda a estos, entre otros muchos servicios, el del arbitraje, siendo esta la vía de solución de conflictos en materia reguladas por la ley agraria, la que yo he decidido llevar a efecto y a la práctica de mi problema prototípico. El arbitraje y la Procuraduría Agraria. El arbitraje es otro de los servicios que brinda y proporciona la Procuraduría Agraria. Es un procedimiento por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros, que dicta una decisión, en este caso el laudo, sobre la controversia que es obligatoria para las partes. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir a tribunales. Ahora bien, quiero señalar las partes que integran o conforman el arbitraje. Bueno, pues desde luego el más importante es el árbitro. Y el árbitro es el sujeto ajeno a los intereses en disputa. Quiero señalar que el árbitro debe de reunir la característica de ser imparcial. Y asimismo el árbitro es escogido por las partes para componer las diferencias que le separan ¿a quiénes? Pues a los generadores del conflicto. Una de las ventajas que ofrece el arbitraje es que el asunto será determinado no por los individuos que aplican las normas frías, sino por personas familiarizadas en materia del caso, es decir, en materia agraria. De tal suerte que mi problema prototípico pues está orientado en ese sentido y además debe de reunir requisitos como son de sensatez probada y buen juicio. Ahora bien, las partes. ¿Quiénes son las partes? Bueno, las partes son las personas que presentan el conflicto o la controversia, las cuales defienden desde su particular punto de vista y desde su argumentación sus derechos o intereses frente a este. ¿Quién es este? Pues el árbitro. Sometiéndose ambas a una decisión del árbitro para poner fin a dicho conflicto. Ahora bien, el arbitraje presenta varias características. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues es un procedimiento especializado y rápido. El proceso se desarrolla conforme a derecho y a equidad. Además, esto es muy importante, es vinculante.
se equipara a las sentencias. Él o los árbitros que participan, pues dan solución al mismo. ¿A qué? Pues al conflicto. Termina en forma de laudo, el cual puede ser homologado ante autoridad competente. Otra característica es que otorga seguridad jurídica, que otorga una certeza jurídica. ¿En un ámbito de qué? Pues de un ámbito del Estado de Derecho y en un ámbito de legalidad. Ahora bien, vamos al caso concreto ya del estudio mío, que es el problema prototípico. Pues bien, mi proyecto de problema prototípico está sustentado, orientado y fundamentado jurídicamente y motivado conforme a los argumentos que le dan vida al arbitraje. ¿A qué tipo de arbitraje? Pues al de materia agraria. ¿En dónde? En México. En este caso, a través de los servicios de arbitraje que proporciona la Procuraduría Agraria vía mecanismos alternos de solución de controversias. Ello basado en el conflicto generado por las partes que más adelante mostraré, mismas que requieren de una solución. Ahora quiero señalar que esa solución también es parte importante de mi objetivo a lograr en mi proyecto de estudio, en mi proyecto de problema prototípico. Con esto quiero decir y lo quiero señalar de la siguiente forma. Los servicios del MASC, o sea, el MASC, en materia de arbitraje agrario, que brinda, emplea, proporciona o utiliza la Procuraduría Agraria al ser un procedimiento de tipo procedimental legal en materia agraria, se regula jurídicamente por el RIPA. ¿Qué es el RIPA? Pues el RIPA es el reglamento interior o el reglamento interno de la Procuraduría Agraria. De tal suerte que dicho reglamento interior, conforme a derecho, pues tiene una normatividad, tiene una legalidad, tiene articulados jurídicos, mismos que serán el soporte procedimental jurídico que le dará certeza jurídica, seguridad jurídica, validez jurídica, conforme a un estado de derecho, de legalidad, de igualdad, de equidad, entre otros. Y uno muy importante que considero es la emisión de los actos de autoridad. ¿Qué ejerza? Pues dicha autoridad. Pues es precisamente la Procuraduría Agraria la instancia que la representatividad y sobre todo intermediación como vía de solución a mi proyecto de problema prototípico, dadas sus atribuciones, sus facultades, sus funciones, sus objetivos, sus estrategias, sus planes, sus programas y sus mecanismos alternos de solución de controversias. Ahora bien, arbitraje en materia agraria. Bueno, el arbitraje en materia agraria, como lo he señalado en este caso, está soportado en el RIPA, Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, y para tal efecto tiene diversos articulados que le dan validez, certeza, legalidad, Estado de Derecho. Y entre ellos señalo los siguientes. Por ejemplo, el artículo 46 dice lo siguiente: tendrá lugar el procedimiento de arbitraje previsto en este reglamento cuando las partes de común acuerdo soliciten a la Procuraduría que dirima una controversia a través del mismo. Este punto es fundamental, porque si las partes no solicitan por escrito
la intervención de la Procuraduría Agraria, pues no puede intervenir. No puede intervenir. Es un requisito indispensable, es un requisito sine qua non que las partes hagan esa petición por escrito. ¿Por qué? Porque manifiestan su voluntad expresa de que quieren la intervención de la Procuraduría Agraria. ¿Para qué? Para que le dé solución al conflicto generado ¿por quién? Por las partes. Asimismo, el artículo 47 señala lo siguiente: el arbitraje se desarrollará en lo no acordado por las partes, conforme a lo previsto en esta sección o al procedimiento establecido en la ley para los juicios agrarios. A este respecto quiero señalar que existe una ley para juicios agrarios. Asimismo, el artículo 48 dice lo siguiente: la Procuraduría designará al servidor público que deba constituirse en árbitro para cada asunto, quien lo tramitará hasta dictar el laudo respectivo. Recordemos que el laudo respectivo es lo que le da solución al conflicto de los intereses. Es la resolutiva que emite con carácter de sentencia la Procuraduría Agraria. Además señala lo siguiente. Repito, la Procuraduría designará al servidor público que deba constituirse en árbitro para cada asunto, que lo tramitará hasta dictar el laudo respectivo. Dicho árbitro deberá ser licenciado en Derecho y podrá ser sustituido por motivo de algún impedimento, excusa o recursación. El procurador agrario o subprocurador agrario podrán designar como árbitro a petición de las partes. También las partes pueden señalar a quien desean por árbitro. Al servidor público que en razón de su experiencia, de su profesión, de su honorabilidad, de su conocimiento, de su reconocimiento moral, de su prestigio, de su idoneidad, se considere apropiado para conocer del caso específico. En este caso sería del problema prototípico, del proyecto, aun cuando el mismo no sea licenciado en Derecho. El acuerdo a través del cual se le haga el nombramiento o la sustitución del árbitro le deberá ser notificado personalmente a las partes. El artículo 49 de la ley citada señala lo siguiente: por escrito, en el compromiso arbitral se fijarán las cuestiones que serán objeto del arbitraje. En sí, el compromiso arbitral es lo que le da la vida al procedimental del árbitro, en este caso de la materia agraria. Repito, ese compromiso arbitral es lo que le da la vida al procedimiento. De tal suerte que señalo lo siguiente: el compromiso arbitral podrá celebrarse hasta antes de que concluya un juicio agrario, siempre y cuando la Procuraduría no haya participado en este como representante de alguna de las partes en el conflicto. En este caso, las partes deberán formalizar el correspondiente desistimiento. Ahora bien, de conformidad con el establecido en los artículos 51 y 52 del RIPA, el árbitro, en los términos del compromiso arbitral,
podrá llegarse de los elementos de prueba que estime convenientes para emitir su resolución. Recordemos que cuando estamos hablando de la resolución que emite el juez, es el laudo correspondiente que tiene el valor y el carácter de una sentencia. Ahora bien, las pruebas serán valoradas conforme a la equidad o a las reglas de valoración establecidas en las disposiciones aplicables y podrá acordar en todo tiempo, cualesquiera que sea el estado y la naturaleza del asunto, la práctica, su ampliación y perfeccionamiento de cualquier diligencia. Ahora bien, de acuerdo al artículo 50 del RIPA, el procedimiento arbitral será llevado a cabo por el árbitro designado conforme al procedimiento siguiente. Aquí cuando hablamos de este punto hay que señalar 6 cuestiones. Por ejemplo, acordará día y hora para la celebración de la audiencia dentro de los 15 días siguientes a la firma del compromiso arbitral. El acuerdo será notificado personalmente a las partes. En la audiencia, las partes expondrán los hechos, materia de la controversia, sus pretensiones y aportarán las pruebas en que funden su dicho. Podrán ofrecerse cualquier tipo de pruebas, siempre que no estén prohibidas por la ley. Así pues, concluido el ofrecimiento de pruebas, el árbitro determinará lo relativo a su admisión, salvo pacto en contrario contra el acuerdo que deseche alguna prueba, no se permitirá recurso alguno. El desahogo de las pruebas se llevará a cabo cuando su naturaleza así lo permita o estén preparadas para tal efecto, sin perjuicio de poder señalarse nuevo día, nueva hora para la continuación de la audiencia. Una vez que las pruebas se han desahogado, se pasará al periodo de los alegatos. Y una vez finalizados dichos alegatos, se declarará cerrada la instrucción y, dentro de los 15 días naturales siguientes, el árbitro dictará el laudo que proceda. El árbitro emitirá una resolución, la cual reviste la forma del laudo, debiendo atender a lo dispuesto al reglamento interno de la Procuraduría Agraria. Ahora bien, en términos generales, quiero señalar que el laudo, pues en sí, se trata de una resolución que emite el árbitro, pero es importante señalar que esa resolución que emite el árbitro, pues tiene un carácter de sentencia. Ahora bien, quiero señalar la relación que tiene la Procuraduría Agraria con los mecanismos alternos de solución de controversias. ¿Por qué? Pues porque ellos cuentan con ese mecanismo que ejercen a través de la propia Procuraduría Agraria en materia agraria. Y para ellos, por ejemplo, el medio es lo siguiente. Dice, el medio es un recurso que las personas utilizamos para lograr alcanzar un objetivo que se sustenta en una necesidad que deseamos satisfacer. Alternativa. Proviene de la agrupación de varias raíces del latín, donde alter significa otro, del subjifo anus, que señala el origen o procedencia, y el subjifo iva, que puede indicar una relación activa o pasiva, lo que plantea poder optar entre dos o más elementos. A su vez,
en lo que se refiere a solución, su concepto de solución, proviene etimológicamente del latín del término solutio, solutiones, que se forma por el prefijo del verbo solvere, solu, y el sufijo tio, que se refiere a la acción y al efecto. En general, el término refiere a una respuesta a un problema, a una duda, a una cuestión no resuelta, o con algún tipo de resistencia para presentar un desenlace. También comprende a la explicación argumentativa que se da ante una duda con la que se disuelve una dificultad. Por otro lado, encontramos un uso distinto del término que se refiere al efecto de disolver. Por ejemplo, el combate, que se refiere a una lucha, a una pelea, a lo que es el conflicto, del latín conflictus, de lo que es el problema, que es una cuestión, que es una materia de discusión. Luego entonces podemos decir que los mecanismos alternos de solución de controversias son recursos diferentes que podemos elegir para dar una respuesta o salida a un problema de manera más ágil, de manera más sencilla y sin necesidad de acudir ante los órganos encargados de la impartición de la justicia. Es decir, en este caso podríamos hablar del Poder Judicial. Cabe mencionar que dichos mecanismos se dividen en dos grandes grupos. El primer grupo es el famoso llamado autocompositivos. En ellos las personas deciden sobre cuál será la decisión que tomarán para dar solución a su propio conflicto. Por ejemplo, la negociación, la mediación, la conciliación. Y otro grupo es el de los heterocompositivos, en el que se encuentran aquellos mecanismos en los cuales permiten que un tercero decida la manera en que se solucionará el conflicto. Entre ambos, un claro de ello es el arbitraje. ¿Por qué? Porque el que va a intervenir es un tercero. Y en este caso, cuando existe el problema, es en sí el problema prototípico a dar solución. ¿Cuál es? El conflicto. Ahora bien, en cuanto al fundamento legal de los mecanismos alternos de solución de conflictos, es importante señalar que jurídicamente y legalmente le da vida nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 17 constitucional. De tal suerte que dichos mecanismos alternativos de solución de conflictos pueden ser aplicados en cualquier tipo de materia penal, es decir, del derecho penal, del derecho civil, del derecho mercantil, del derecho familiar, desde luego el derecho en materia agraria, como es el caso que nos ocupa del proyecto prototípico. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de estudiar este problema prototípico? Bueno, su importancia es muy diversa y a continuación la señalo. Dice, su importancia estriba en que se vincula el conocimiento adquirido en el curso de medios alternos de solución de conflictos, impartido por la maestra en proceso penal y juicios orales, Circe Elizabeth López Felipe, en cuanto a nuestra formación profesional, a nuestro juicio profesional, a nuestro criterio profesional, como futuros licenciados en Derecho y Seguridad Ciudadana. Y esto es importante señalar que tiene una validez desde el punto de vista científico, metodológico, teórico, práctico, jurídico, procedimental jurídico, vía
medios alternos de solución de conflictos, cuya aplicabilidad se da a través de los diversos centros de justicia alternativa que conforman la República Mexicana. Por ejemplo, el Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México, que es un órgano adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por ejemplo, en dicho tribunal se manejan asuntos, por ejemplo, de materia civil, de materia mercantil, por ejemplo, en materia de lo que es lo de los adolescentes, entre otros. Ahora bien, el aspecto científico. El constructo de los mecanismos alternos de solución de conflictos, mejor conocido como medios alternos de solución de conflictos, es evidente de tipo científico, pues está construido en base a ello a los doctores de la ciencia del derecho procedimental jurídico. Podría ser, por ejemplo, del derecho penal, de la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos en materia penal, del derecho civil, del derecho familiar, del derecho laboral, del derecho fiscal, del derecho mercantil, del derecho agropecuario, del derecho público privado, del derecho administrativo, del derecho corporativo, entre otros. En base a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ya lo señalé en el artículo 17 constitucional, en base a las doctrinas jurídicas, a los principios generales del derecho, a las leyes, a los decretos, a los reglamentos, a los códigos, a los acuerdos e inclusive a los tratados internacionales, entre otros. En el aspecto metodológico, por ejemplo, señalo lo siguiente. Los mecanismos alternos de solución de conflictos son instancias de carácter jurídico procedimental, pues cuentan con sus respectivas leyes, reglamentos, orientados hacia una aplicabilidad procedimental. No olvidemos su importancia de carácter universal, es decir, los mecanismos alternos de solución de conflictos también son conocidos como mecanismos alternos de solución de controversias, y estas tienen vida ante diversos foros, ante diversas instancias, ante diversas instituciones de carácter público o privado, a nivel nacional e inclusive a nivel internacional. Es así como los mecanismos alternos de solución de conflictos, al ser procedimentales, cuentan con un orden, una estructura, una conformación debidamente soportada, válida y reconocida, pues tienen un rigor científico, tienen un rigor metodológico, lo que les da validez, un prestigio, un reconocimiento por parte de la sociedad, por parte de las instituciones, por parte de las autoridades, ya sean públicas e inclusive privadas. Y aunado a ello, podemos señalar que metodológicamente, y hablando de los medios alternos de solución de conflictos, estos poseen objetivos, estos poseen metas, planes, programas, estrategias, acciones, atribuciones, facultades, organización, estructura orgánica, y todo ello encaminado a una toma de decisiones, de la mejor manera de toma de decisiones para dar una solución a los problemas, a los conflictos, bajo el esquema directivo y de control, que en este caso suelen ser de carácter jurídico, administrativo, económico, social, entre otros. Ahora bien, en el aspecto teórico, señalo lo siguiente. Este aspecto lo considero sumamente importante,
Dado que el contenido de la materia, medios alternos de solución de conflictos, impartidos por la maestra Circe Elizabeth López Felipe, se apegó al 100% al contenido del plan curricular conformado por las autoridades del Instituto Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Y para ello cito, por ejemplo, lo siguiente. En el primer capítulo, bueno, pues a continuación procederé al desarrollo del capítulo 2 de mi proyecto final del problema prototípico planteado. En este caso, voy a hablar de las soluciones al problema prototípico planteado. Para hablar de las soluciones al problema prototípico planteado, ya voy a hablar de un caso específico, de un caso en concreto que se manejó y que se llevó al cabo ante dicha Procuraduría Agraria, en la cual tuvo pues una razón de aplicabilidad, una razón pues de solución al conflicto presentado. ¿Por quién? Pues por las partes. Pues bien, y el caso es el siguiente. La delegación Tamaulipas, a través de la residencia de Victoria, dio solución a una controversia entre la asamblea y un ejidatario, aplicando el procedimiento de arbitraje. Es decir, en este caso, el problema prototípico habla de un conflicto, de una controversia que se da entre una asamblea. ¿De quién? Pues de ejidatarios. ¿Contra quién? Pues contra un ejidatario. Y para tal efecto, para dar solución, se aplicó el procedimiento del arbitraje. Pero para dar esta solución, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos. Bueno, pues vamos a hablar procedimentalmente, señalando lo siguiente. Después de desahogadas las pruebas, el 10 de junio del año de 2015, la licenciada Sandra Gabriela Zavala Ramírez, árbitro, ante la presencia del licenciado Ildefonso Flores Girmando, secretario arbitral, resolvieron que el ciudadano José acreditó ser el titular de las parcelas números 42, 56, 124, 201 y 211, respectivamente, ubicadas en el poblado referido del municipio de Jaumabe, Tamaulipas. Toda vez que la Asamblea General de Ejidatarios, representada por el comisario ejidal del poblado que nos ocupa, aceptó implícitamente haber dejado sin asignar las referidas parcelas y no desconocen la posesión del ciudadano José que ejerce sobre ellas, así como también aceptan que dicha posesión se deriva de la sucesión de derechos de la finada ejidataria Margarita a favor de José. Es decir, la finada Margarita pues era la mamá de José. Posterior a esto se notificó a las partes el laudo y se realizó su ingreso para homologación ante el Tribunal Unitario Agrario, donde actualmente se encuentra en dicho proceso. El árbitro emitirá una resolución, la cual reviste la forma del laudo, debiendo atender a lo dispuesto por el reglamento interno de la Procuraduría Agraria. Así, de tal suerte, el laudo emitido por la Procuraduría Agraria será en base
a los mecanismos alternos de solución de controversias que se llevan a cabo en dicha Procuraduría Agraria. Ahora bien, dicha Procuraduría Agraria, como ya lo señalé, tiene un reglamento interno. Y su reglamento interno, en el artículo 53, contempla lo siguiente. El laudo debe ser preciso y congruente con los hechos, materia de la controversia, así como las pretensiones de las partes, y su estructura deberá revestir la forma de una sentencia. La Procuraduría resolverá según las reglas del derecho, a menos que en el compromiso arbitral se le encomendara la amigable composición o fallo en conciencia. Es así como una vez emitida la resolución que dicta el árbitro, se dispondrá su notificación personal. Y al respecto, el artículo 54 del RIPA nos dice lo siguiente. El laudo se deberá presentar ante el Tribunal Unitario Agrario competente para que verifique su legalidad y disponga su homologación. Y es así como una vez homologado, traerá aparejada su ejecución. De tal suerte que la solución a la controversia anteriormente señalada se llevó a cabo a través de los mecanismos alternos de solución de controversias por medio del servicio del arbitraje en materia agraria, en donde, pues en México, que le solicitaron las partes a la Procuraduría Agraria en razón del conflicto generado por las partes. Es importante destacar que la solución al problema prototípico es el objetivo propio de mi investigación, así como también otro objetivo es la aplicación de los conocimientos adquiridos en la materia de medios alternos de solución de conflictos. Y es por esta importante razón que tomé la decisión de presentar, de formular, de desarrollar, de estructurar mi proyecto de problema prototípico y su respectiva solución al amparo de la intervención de la Procuraduría Agraria, pues ella considero es la instancia o la institución más idónea, más conveniente y más abocada para dicha solución al problema prototípico, de acuerdo a los objetivos, estructura, atribuciones, facultades, vía mecanismos alternos de solución de controversias en materia agraria que ofrece la Procuraduría Agraria. Es así como, una vez presentada la solución al problema prototípico, a continuación presento una breve semblanza, una breve explicación del caso, materia de estudio, como problema prototípico. Y a continuación señalo lo siguiente, y a manera, como repito, a manera de caso o a manera de antecedente. Pues bien, el día 8 de junio del año de 2015, comparecen en la residencia Victoria los señores José. ¿Quién es José? Pues el ejidatario. Comparece Pedro, Pablo y Joaquín, el primero ejidatario, y los demás, el presidente, el secretario y el tesorero, respectivamente del comisariado ejidal, de un ejido perteneciente al municipio de Jaumabe, Tamaulipas, quienes solicitan a esta institución, ¿quién es? A la Procuraduría Agraria, se les brinde el servicio de arbitraje con la finalidad
de dirimir la controversia por asignación de las parcelas 42, 56, 124, 201 y 211, y todas ellas ubicadas en la zona de la parcela del ejido. Es así como, una vez dictaminada la procedencia del arbitraje y realizadas las gestiones correspondientes, se asignó el árbitro y al secretario arbitral, notificando a las partes, así como una fecha para la celebración del compromiso arbitral, donde se estableció la voluntad de ambas partes de someterse al arbitraje y las reglas generales bajo las cuales se iba a llevar a cabo el procedimiento. Posterior a esta, se celebró la audiencia arbitral, donde las partes principalmente expusieron sus argumentos, y el señor José manifiesta que el suscrito se encuentra en posesión de las parcelas 42, 56, 124, 201 y 211 respectivamente, ubicadas en el ejido, las cuales adquirí por sucesión de derechos de mi finada madre, la ciudadana Margarita, lo que acredito con copia simple de la resolución dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 30, de fecha 30 de septiembre del año 2004. Siendo el caso que en fecha del 2 de diciembre del año de 2005 se realiza dentro del ejido que nos ocupa la Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales, denominado ADDAT, y por ignorancia, señala José, omití señalarle a la Asamblea General de Ejidatarios que las parcelas en mención fueran asignadas a mi favor, por lo que ahora ocurro a esta institución a fin de que se resuelva la situación jurídica de las parcelas. Pues bien, si nos damos cuenta, aquí el conflicto es que pues no hay una certeza jurídica, una validez jurídica que no ha reconocido, pues en este caso, la Junta de Ejidales o la Asamblea de Ejidales del ejido respectivo. Por su parte, la Asamblea General de los Ejidatarios, a través de los integrantes del comisario ejidal, manifiestan lo siguiente: que acudimos en representación de la Asamblea General de Ejidatarios del ejido que nos ocupa a manifestar que el ciudadano José, ejidatario reconocido en el poblado que representamos, sin embargo, al realizarse la asamblea el 2 de diciembre del año de 2004, y pese a que se le invitó a formar parte de la misma para asignar su favor las parcelas 42, 56, 120, 201 y 211, las cuales adquirió por derecho de sucesión de la finada Margarita, este se negó a participar en la asamblea, argumentando de no servirle de nada esta. En consecuencia, no contribuyendo con fatigas derivadas de la medición y asistencia. Y aunado a ello, es una persona que genera problemática, según comentarios de los representantes de la Asamblea General de Ejidatarios. En consecuencia, dice además, y se niega a apoyar en situaciones similares a otros compañeros, por lo cual la Asamblea ha decidido no apoyarle en nada, en absolutamente nada. Con esta actitud podemos señalar pues que no hay un acuerdo de voluntades en el conflicto generado entre el ejidatario José y los miembros
de la Asamblea de Ejidatarios. De tal suerte que en base a lo anteriormente expresado, es como la Procuraduría Agraria emitió el laudo correspondiente en materia agraria resolutiva a favor del señor C, y en consecuencia aquí se da una solución al conflicto, se da una solución a la controversia y se da una solución al problema prototípico, que es el caso que me ocupa como mi objeto de estudio y de investigación. Finalmente quiero señalar que el contenido de mi obra tiene un soporte de un estado del arte, tiene un soporte de una referencia bibliográfica, que en la misma se expresa, por ejemplo, diversos tópicos en relación a los mecanismos alternos de solución de conflictos, en relación a la legislación en materia agraria, de la ley agraria, de los tribunales agrarios, de los mecanismos alternos de solución de conflictos en materia agraria, de la ley de la justicia, en este caso alternativa de solución de conflictos, que puede ser de la Ciudad de México o que puede ser del interior de la República, etcétera. Bueno, pues por lo anterior agradezco su atención. Eso es todo por mi parte. Es cuanto por todo. Gracias.